Un motivo frecuente de consulta son las gastroenteritis agudas. El término gastroenteritis se aplica a los síndromes que incluyen diarrea y o vómitos. La diarrea se define comúnmente como 3 o más deposiciones sueltas en un periodo de 24 horas y se considera aguda cuando la duración es de 14 días o menos y persistentes cuando la duración es de 14 días o más. La diarrea es una de las causas principales de mortalidad y morbilidad en niños. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Producen la muerte de alrededor de 525.000 niños menores de 5 años cada año. En todo el mundo se producen unos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año, y es una de las principales causas de malnutrición de niños menores de 5 años. Una proporción significativa de lo que son las enfermedades diarreicas se puede prevenir mediante el acceso al agua potable y a servicios adecuados de saneamiento e higiene. Las infecciones gastrointestinales tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas y pueden ser producidas por virus, por bacterias, por protozoos o por parásitos. Los síntomas de la gastroenteritis se deben a la infección de la superficie de la mucosa, la invasión microbiana directa del intestino o el efecto de la toxina de los microorganismos sobre las células de la mucosa gastrointestinal o el sistema nervioso central o entérico. Es decir, cuando tenemos una infección por un determinado microorganismo, lo que hace es alterar la primera capa de células que tenemos, que se denomina mucosa, a nivel de lo que sería el aparato digestivo, y esta lesión es la que ocasiona la pérdida de líquidos, el sangrado, la inflamación local de la zona con dolor, y la irritación también muscular y nerviosa que hace que aumente la frecuencia de movimientos intestinales y por ello se produce un incremento en lo que serían las deposiciones, que además son de naturaleza líquida por esa falta de absorción de líquido o por secreción de sustancias a nivel de lo que sería el tubo digestivo. En este contexto también existen bacterias que producen una serie de toxinas que pueden actuar tanto a nivel local empeorando estos síntomas o a nivel del sistema nervioso central produciendo también otra serie de cuadros asociados. Por tanto, los síntomas de la gastroenteritis se deben a esta infección de la superficie de la mucosa o bien la invasión directa o bien el efecto de estas toxinas. Pero también pueden aparecer síntomas sistémicos asociados a la infección gastrointestinal. Cuando decimos síntomas sistémicos nos referimos a nivel de todo el organismo, como resultado que puede ser también de la diseminación microbiana a través de lo que es el torrente sanguíneo o los efectos de estas toxinas o respuesta inflamatoria del propio niño a la infección. Los patógenos intestinales se transmiten con frecuencia a través de alimentos o agua contaminados. Algunos de ellos, con dosis muy bajas, pueden propagarse de persona a persona. Estos patógenos causan brotes de importancia local e internacional y se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil, especialmente en los países en vías de desarrollo. Pero también los viajes aéreos y la globalización del suministro de alimentos son factores importantes que magnifican el impacto de la salud pública en las infecciones intestinales en todo el mundo. La mayor parte de las infecciones gastrointestinales son debidas a agentes bacterianos y virales comunes. En niños que tienen un sistema inmune normal, es decir, que son inmunocompetentes, suelen ser autolimitadas y los síntomas se resuelven por lo general en unos 7 días. No es necesario el diagnóstico microbiológico específico en estos casos, a menos que la enfermedad sea más grave o forme parte de un brote. En los países más industrializados, las gastroenteritis virales son una de las enfermedades más comunes en todos los grupos de edad y es una causa importante de morbilidad. Dentro de las gastroenteritis virales, los norovirus son la causa más frecuente de gastroenteritis desde que se desarrollaron las técnicas diagnósticas en los años 90 y nos permiten tipificar cada uno de los diferentes virus. Asimismo, los norovirus se consideran también como el principal agente responsable de brotes de diarrea no bacteriana y de gastroenteritis de origen alimentario. Otros virus frecuentes son el rotavirus, frente al que existen vacunas, y los sapovirus. Las gastroenteritis víricas normalmente cursan con náuseas, vómitos, diarrea por pérdida de agua y electrolitos en cantidad superior a la normal a través de las heces, malestar, dolor abdominal, cefalea, es decir, dolor de cabeza, y fiebre. Se transmiten fundamentalmente de forma fecal-oral, por contacto entre personas o por ingestión de agua o alimentos contaminados, aunque también algunos de ellos, como pueden ser los adenovirus entéricos, se pueden transmitir por vía aérea. Las manifestaciones clínicas más destacadas de las gastroenteritis bacterianas, por otra parte, son fiebre, vómitos, dolor abdominal y diarrea que puede ser moderada o intensa. La diarrea en estos casos es un dato central y su presencia y naturaleza constituyen la base para la clasificación de las infecciones gastrointestinales en dos síndromes, que serían la diarrea acuosa o secretora y la diarrea invasiva o disentería, de las que hablaremos posteriormente.